Hay ideas científicas que son como un hilo de oro, uno que se va tejiendo a lo largo de milenios de historia humana. Y una de las más fascinantes es, sin duda, la afinidad. Así que hoy vamos a tirar de ese hilo y a seguir su historia, desde las primeras hogueras hasta la física cuántica moderna. Y bueno, para entender esto, tenemos que empezar con una palabra que, en su origen, no tenía absolutamente nada que ver con la química. Todo arranca con una palabra para describir la conexión humana. Afinidad viene del latín affinis, que significaba algo así como vecino o confinante. Se usaba para describir por qué dos personas se sentían atraídas, como si compartieran algo, ya sea un interés, una frontera o un rasgo de su carácter. Y aquí, justo aquí, está el corazón de toda esta historia. Es una analogía poderosísima. Desde el principio de los tiempos, para poder entender el mundo invisible de las reacciones químicas, hemos usado el lenguaje que mejor conocemos, el de nuestras propias relaciones. Nos hemos imaginado que las sustancias, igualito que las personas, se buscan, se eligen, se prefieren e incluso se rechazan. Bien, empecemos por el principio. Parte 1. La semilla. Y el subtítulo lo dice todo. Una idea antigua plantada en el fuego. Porque, ojo, nuestra historia no arranca en un laboratorio con batas blancas, sino en las hogueras de nuestros ancestros más lejanos. Pensemos en esto. Mucho antes de que existiera la teoría, ya existía la práctica. Cuando los primeros humanos usaban el fuego para endurecer la arcilla y crear cerámica, o para sacar metales de las rocas, estaban sin tener ni la menor idea, manipulando la afinidad química. Estaban rompiendo unos enlaces para formar otros, nuevos, más estables, más fuertes. Así que, la semilla de este concepto no fue una idea, fue una acción. Ok, esa fue la semilla, la acción pura. Ahora vamos a la parte 2, la germinación. Filósofos y alquimistas. Vamos a ver cómo ese conocimiento práctico, esa semilla, empezó a brotar, a convertirse en las primeras grandes teorías sobre de qué está hecho el mundo y qué fuerzas lo mantienen unido. Aquí tenemos lo que se considera el primer intento, digamos, de una explicación racional del universo, una que no recurre a mitos o dioses. Tales de Mileto miró a su alrededor, vio cómo el agua pasaba de líquido a vapor y a hielo, y dijo: a lo mejor todo, absolutamente todo, es una forma de agua. Claro, hoy sabemos que estaba equivocado, pero la idea, sugerir que el universo era comprensible, que seguía unas reglas, eso fue un paso de gigante. Y como en toda buena ciencia, apenas alguien propone una idea, empieza el debate. Anaxímenes, que venía de la misma escuela, dijo: buena idea, Tales, pero no es el agua, es el aire. Él pensaba que cuando el aire se enrarecía, se convertía en fuego, y que al condensarse pasaba a ser viento, nube, agua, tierra y hasta piedra. La idea de que todo era una transformación de una sola cosa se estaba haciendo cada vez más fuerte. Y aquí, atención, porque este es un salto conceptual tremendo. Llega Empédocles y no solo define los 4 elementos que van a dominar el pensamiento por los siguientes 2000 años, sino que, y esto es lo crucial, introduce las fuerzas que los mueven. Por un lado, el amor, que une las cosas. Por otro, el conflicto que las separa. Es básicamente la primera vez que se habla de atracción y repulsión. El abuelito directo de la afinidad química. Después llegaron los alquimistas. Ellos tomaron toda esta filosofía griega, la mezclaron con un poco de misticismo y con las técnicas prácticas de los egipcios. Su objetivo no era solo material, como convertir plomo en oro. Ellos creían que al perfeccionar los metales, también se estaban perfeccionando a sí mismos. Para ellos, un metal como el plomo no era más que oro inmaduro, oro que todavía no había alcanzado su forma perfecta. Muy bien, dejamos atrás el misticismo y entramos en la parte 3, las flores de la razón, donde se empieza a sistematizar la atracción. Después de siglos de esta búsqueda un poco esotérica, el péndulo de la historia empezó a moverse hacia el otro lado, hacia la observación sistemática, el intento de medir, de clasificar y de poner orden en estas fuerzas misteriosas. Esta línea de tiempo nos da un panorama perfecto de este viaje. Empezamos con la acción pura en la prehistoria, sin palabras. Luego pasamos a las grandes preguntas de los filósofos griegos. De ahí a la aplicación espiritual de la alquimia, que al final abrió el camino a la era de la razón, donde los primeros químicos empezaron a dibujar tablas y diagramas para intentar predecir las preferencias de unas sustancias por otras. Y esa analogía entre la química y lo humano llegó a su máxima expresión en la literatura. En 1809, el genio Johann Wolfgang Goethe usó este concepto de la afinidad química como la metáfora central de una novela increíble para explorar las relaciones humanas, el amor, el destino y la pasión. Entonces lo que Goethe describía con tanta poesía era en esencia una reacción de doble desplazamiento. Es bastante sencillo, tenemos dos parejas estables, A con B y C con D. Se conocen, y de repente los lazos originales se rompen y se forman nuevas parejas que al parecer son preferidas. A se va con D y C con B.
La idea de que las sustancias eligen o prefieren a sus compañeros es súper potente aquí. Y con esta idea en mente entramos de lleno en la parte 4, los frutos de la ciencia, o sea, medir lo invisible. Ya estamos en el siglo XIX, una época de revoluciones en todos los campos, y para la química hubo dos herramientas que lo cambiaron absolutamente todo, la electricidad y la termodinámica. Por fin se podían empezar a medir esas fuerzas de atracción. Esto fue, de verdad, un cambio de paradigma total. Científicos como Humphrey Davy empezaron a usar pilas eléctricas para descomponer compuestos que se creían superestables. Y la conclusión fue asombrosa. Resulta que esa afinidad, misteriosa y poética, no era más que el resultado de cargas eléctricas opuestas. Así de simple, lo positivo atrae lo negativo. Y así, esa vieja y un poco vaga idea de la afinidad evoluciona y se transforma en un concepto mucho más preciso y, sobre todo, medible: la electronegatividad. Ya no hablamos de una simpatía entre sustancias, sino de una propiedad que se puede cuantificar, que depende de la estructura de cada átomo. Y así llegamos a la recta final. Parte 5, la cosecha final, un entendimiento moderno. Ya en el siglo XX, con la física cuántica como herramienta, parecía que por fin íbamos a poder calcular y predecir estas fuerzas con una precisión increíble. Pero, como suele pasar en la ciencia, con más conocimiento también llegó mucha, pero mucha más complejidad. Y entonces aparece un gigante, Linus Pauling, y crea la primera gran escala de electronegatividad, algo que fue un logro monumental. Pero, sorpresa, muy pronto se hizo evidente que no había una única manera de medirla. Empezaron a surgir docenas de escalas diferentes, cada una calculada de una forma distinta. La búsqueda de un concepto único y universal de afinidad se seguía escapando. Y esto nos trae a la pregunta del millón, una con la que la química moderna todavía tiene que lidiar. A ver, la afinidad, esa atracción, ¿es una propiedad que un átomo tiene siempre como su masa? ¿O es más bien un comportamiento, algo que hace y que cambia dependiendo de con quién está enlazado? La respuesta, al parecer, es que es un poco de las dos cosas, y eso, claro, lo complica todo. Y creo que esta cita final lo resume todo a la perfección. Después de miles de años persiguiendo esta idea, desde el fuego de nuestros ancestros hasta las ecuaciones cuánticas, nos damos cuenta de que la afinidad es un concepto tan fundamental como escurridizo. Es como un espejismo en el desierto. Parece que ya casi llegas, pero siempre está un poco más allá. Y quizá al final de eso se trata la ciencia. No es un destino, es un horizonte que nos guía y nos obliga a seguir avanzando.